Es muy buen tema para los que es un papá, es una mamá, o es un buen tema para el que un día va a ser papá o va a ser mamá. Es un tema para todos, porque habla acerca de la paternidad con propósito. Van a escuchar algunos conceptos que mucha gente luego me dice, ay, es que lo digo por mí. No lo digo por ti, lo digo por todos. Ya que te queden bien o mal, pues eso ya es cuestión del espíritu. Pero no está dirigido a una persona, está dirigido a una casa, a una congregación. Amén. Yo solo les digo que yo he orado para que el Espíritu Santo, todo lo que se diga y se mencione acerca del tema de paternidad, lo reciban ustedes con agrado, con júbilo, con gozo, lo guarden en su corazón, lo suban a su mente y lo comiencen a vivir, porque así lo produce el Espíritu de vida. Amén. Esa es mi oración. Entonces no es tiempo de dolor, es tiempo de gozo. Y dije, qué mejor manera de poder comenzar esta segunda parte de paternidad con propósito, de paternidad responsable. Y voy a hacerlo leyendo 5 reflexiones. Di conmigo, son 5. Que esas reflexiones nos van a ayudar a entender más y mejor lo que es y lo que significa ser un papá o ser una mamá con propósito. Amén. ¿Qué dice la primera reflexión? Dice así: lo que tú no sanas, tus hijos lo van a heredar. Porque si no hay sanidad en nuestro corazón, lo que vamos a modelar a nuestros hijos será un carácter enfermo. Con estas puedes decir amén, o puedes decir ay, o puedes decir me dolió. La segunda reflexión dice, escuchen en atención especial las mamás gritonas y los papás gritones. Por si en Facebook hubiera alguno. Dice, no eduques a tus hijos con gritos, edúcalos con el ejemplo. Recuerda que tu paz enseña más que tu enojo. Amén. Tercera reflexión. ¿Qué dice? Un padre que corrige con amor siempre sembrará en sus hijos respeto y no miedo. Amén. Cuarta reflexión. ¿Qué dice la cuarta reflexión? El tiempo que pasas con tus hijos no es un lujo, es una inversión eterna. Amén. Y la última reflexión, la quinta reflexión, dice, cuando modelas integridad, estarás formando hijos que van a honrar a Dios aún cuando tú no estés con ellos. Amén. Dale un aplauso a Cristo, dile gracias Dios. Yo les he dicho que los padres no solo enseñamos con palabras, enseñamos con lo que somos. Y nuestros hijos literalmente absorben de nosotros nuestras actitudes, absorben de nuestras respuestas, absorben de nuestra manera de vivir y también absorben la manera que nosotros tenemos de amar a la gente y a las personas. Y ese hogar que nosotros estamos formando para el futuro, ese hogar que estamos formando va a ser el primer campo de entrenamiento que va a formar la vida de nuestros hijos. Entonces, di conmigo, mi hogar es un campo de entrenamiento
para formar el futuro de mis hijos. ¿Qué es tu casa? Un campo donde se están entrenando hijos que van a ser los buenos padres del futuro. Amén. Tu campo de entrenamiento es tu casa. Tu campo de entrenamiento es tu familia. Y escucha, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los hijos que se han perdido por la vida, su campo de entrenamiento nunca fue en su casa. El campo de entrenamiento de estos hijos que llegaron un día a perderse, quizá fue la calle, quizá fueron los amigos, quizá fueron circunstancias difíciles que les tocó enfrentar en cada vida de esas personas que no tuvieron la bendición de tener un campo de entrenamiento en su hogar. Entonces, para seguir avanzando con esta enseñanza, voy a mencionar 3 funciones, di conmigo, son 3 funciones que todos los padres necesitamos ejercer con nuestros hijos para que mi hijo pueda tener un crecimiento y un desarrollo correcto. Eso es lo que todos queremos, hijos que se desarrollen de una manera correcta. 3 elementos. Número 1, tenemos que enseñarles disciplina. Amén. Número 2, tenemos que ser proveedores. Y número 3, tenemos que protegerlos. Entonces, estamos hablando de darles a nuestros hijos disciplina, provisión y protección. Amén. Si hablamos del tema de la disciplina, el libro de Proverbios en el capítulo 3, el verso 24, dice en esta versión que voy a leer, dice, los que no corrigen a su hijo, dice horrible, ¿sabes cómo dice? Los que no corrigen a su hijo, lo odian. Escucha, y es la Biblia, no yo. Los que los aman, dice, se aseguran de disciplinarlos. Quiere decir entonces que lo primero que los padres debemos entender es que la corrección nunca va a ser un castigo. Corrección, ¿qué significa? Corrección es poner en acción al amor. Corrección es accionarme en el amor. ¿Por qué? Porque es por amor que yo debo corregir a mis hijos. Amén. Pero debemos de corregirlos. Y aquí es donde entra lo difícil. ¿Cómo los tengo que corregir? Con paciencia. ¿Y dónde queda eso, pastor? Sin enojo. Enseñándole límites. Pero sobre todo, apúntalo, enseñándole a nuestros hijos que nos importa mucho cuidar el corazón de ellos. Yo voy a enseñarle a mis hijos con paciencia, sin coraje, sin ira, sin gritos. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es, sobre todas las cosas, guardar su corazón. No lastimarlo. Somos de una generación donde los papás nos enseñaban, nos educaban con la chancla voladora. Y eso sí nos fue bien. Mis hermanos, hay una generación, por lo menos los de mi edad. ¿Cuál abrazo? Era el grito. ¿Cuál espérate tantito, ahí voy? No, eso no existía. ¿Cuál límite? El límite eran los gritos. Miren, las mamás, como fue mi mamá, qué límites ni qué nada. Los ojos que usaba tenían como 2 pistolas apuntándome directamente.
Cuando ella me veía, yo veía un rayo que bajó como Satanás cuando cayó a la tierra. Y era, obedeces o obedeces. Aquí no, ahora ya hay como una negociación. Ay, mi hijo, ándale, hazme caso, ándale, obedéceme. Disciplina. Hablé de disciplina, pero también hay que hablar de provisión. Primera de Timoteo 5:8 dice: pero aquellos que no se preocupan por los suyos, especialmente los de su propia casa, han negado, dice, la fe verdadera. Entonces, ser padres proveedores no es solo llevar alimentos o cubrir necesidades que son materiales, físicas. También es provisionar a nuestros hijos emocionalmente, afectivamente y espiritualmente. Amén. Oye, el papá es el proveedor de proveer buenas emociones a sus hijos, y resulta que el papá o la mamá están en depresión, con la ansiedad. ¿Qué vas a modelar? Lo mismo. Es que estoy desesperada, es que ya no sé qué hacer. Dice, en la noche oí que, a las 12 de la noche oí que estaba aullando un lobo. No, era mi mamá. Estaba enojada. No podemos transmitirle emociones que nosotros no estamos, que no tenemos controladas. Tenemos que dar esa provisión emocional, pero también darle una provisión espiritual. Pero ¿cómo van a dar una provisión espiritual si a veces lo único que tenemos es una visita cada 2 o 3 meses? Con eso no puedes dar una educación espiritual. Tenemos que dar provisión de afecto, afectiva. Yo me acuerdo, mi mamá tuvo una enfermedad y tuvieron que operarla como a los 55 años. Cuando entró a la operación, antes de que entrara a la operación, le tomé su mano. Nunca había sentido su mano. Y mi mamá ya tenía 50 y tantos años y yo ya tenía barba y bigote. Sentí extraño sentir la mano de mi mamá. Ella fue operada y a partir de ahí 25 años tuvimos que cuidarla con enfermera día y noche. Y esos 25 años yo llegaba y mi mamá, como podía, porque no tenía movimiento estable de un lado, se movía como podía para abrazarme y me decía: hey, acuéstate conmigo. Y ahí me tienes tirado en la cama con ella. Ella era, curiosamente, ella era muy chaparrita. De hecho, mi papá le decía chaparra. Y sí, creo que sí soy hijo de ella porque me parecía mucho. Creo que pesé como 5 kilos y medio cuando nací, y ella debe haber pesado como 30. Pero sentir a tu mamá, sentir que te ama tu mamá, son de las mejores cosas que me han pasado en la vida. A veces eso es lo que menos sienten los hijos con nosotros: sentir un abrazo, sentir un beso. Está como en una ocasión, le hablé por teléfono a alguien que era líder de nosotros. ¿Quieren que les diga quién es? Chismosos. Y le hablé por teléfono como muchas veces le había hablado. Y me dijo: ¿qué se le ofrece? Y le digo: no se me ofrece nada.
Solo quería ver cómo estás. Y me dijo, estoy sorprendido, porque normalmente, pastor, tú me hablas para decirme que haga algo o para regañarme por algo que no hice. Y entendí que eso es una verdad. Tenemos que conectar más y mejor con la gente que está cerca de nosotros. Y no que solo sea qué hiciste o qué no hiciste, o si lo hiciste bien o si lo hiciste mal. Simplemente decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿En qué te puedo ayudar? Amén. Nuestros hijos sabemos que no solo necesitan comida, también necesitan nuestra atención. Y atención muchas veces, desgraciadamente, es el ingrediente que más falta en una relación. Otro elemento que necesitamos cultivar se llama la protección. Dice Proverbios 14:26, los que temen al Señor están seguros. ¿Quién teme al Señor? Y dice, Él será, habla de Dios, un refugio para sus hijos. Wow. Cuando un padre tiene una relación correcta con Dios, sin lugar a dudas, ese padre va a poder ser un refugio para toda su casa. Amén. ¿Por qué razón? Porque será un padre o una mamá con honestidad, un papá y una mamá fieles, trabajadores, amables, que su prioridad y su compromiso no va a ser con los de afuera, su prioridad y su compromiso va a ser con los de su casa. Amén. Ya hablé de disciplina, hablé de la provisión, ahora hablamos de la protección. Protección no es solo impedir que haya un daño físico en nuestros hijos. Protección es orar por ellos, es cuidar el contenido que consumen, saber qué clase de amigos tienen y conocer cuáles son las voces que nuestros hijos están escuchando. Proteger es anticiparme al enemigo. Amén. Y no solo es que yo reaccione cuando el enemigo ya hizo daño a nuestra familia. Ahora, podemos proteger mucho a nuestros hijos cuando oramos por ellos y por ellos, pero también los protegemos cuando les enseñamos cuál es el lugar que nuestros hijos tienen en Cristo, fortaleciendo esa identidad espiritual para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer para poder huir del enemigo. Si tú le enseñas identidad correcta a tus hijos siempre van a estar alejados, porque el diablo jamás los va a poder tocar. Amén. Jamás. Ser padre es una decisión intencional. Tener hijos puede ser un descuido, pero ser padres es una decisión intencional en donde todos los días yo tengo que decidir que voy a construir algo que va a ser duradero para nuestros hijos. Incluso cuando el mundo que está a nuestro alrededor pareciera que se está desmoronando, ¿sí o no? Entonces la paternidad no se trata solamente de proveer, de corregir. Se trata paternidad que dejemos una herencia de amor que va a permanecer aun cuando nosotros ya no estemos con ellos. Amén. Miren,
La Biblia relata historias de padres que dieron todo por su familia. Y una de esas historias es la historia de Noé. Dice en Génesis capítulo 6, verso 9, dice que Noé era un hombre justo. La única persona, dice la Escritura, intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo, dice, en una relación íntima con Dios. Está hablando de Noé. Y Hebreos dice que Noé, dice, por la fe que Noé tuvo, construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. Dice la palabra, por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que es por medio de la fe. Mis hermanos, Noé vivía en un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de corrupción y de pecado. Está escrito en Génesis capítulo 6, verso 11. Dime, ¿cómo está el mundo hoy? ¿Qué diferencia hay con el mundo en donde vivió Noé? Era exactamente igual. Violencia, corrupción, pecado, ausencia de Dios. Esa presión cultural era algo tan abrumador, exactamente tan abrumador como es ahora de abrumador. Pero Noé jamás se dejó que él fuera o su familia moldeado por el contexto social en el que ellos vivían. Jamás debemos de permitir contaminarnos y permitir que el contexto social que se está viviendo terminemos aceptándolo, porque eso es aceptar basura. Amén. Noé, su familia, fue moldeada esa familia por una razón, por la comunión que Noé tenía con Dios. Escucha, si tu comunión con Dios no es buena, ¿cómo va a ser tu herencia? ¿De dónde va a salir una buena herencia si no hay una buena comunión? Ay, aquí voy a decir algo. Wow. Ahí les va. Ahí hay niños que no estamos entreteniendo, que estamos edificando. Hay papás que les da igual si vienen o no vienen. Hay papás que les da igual si traen Biblia o no la traen. Hay papás que no saben si traen un cuaderno, una pluma para escribir. Llegan, los mandan como si fuera guardería, como si llegaran a un lugar donde dicen, ahí se los encargo 2 horas, no quiero saber de ellos. Esa es una escuela. Ninguno de ustedes, creo, manda a sus hijos a la escuela normal, digamos, sin mochila, o sin libros, o sin pluma, o sin un sándwich. O sea, ¿cómo es posible que nos preocupe más que no falte el niño a la escuela para que aprenda a sumar 2 más 2, pero me da igual si viene o no viene, y no le van a enseñar si 2 más 2 es 4, lo que le van a enseñar es quién es tu hijo en Cristo? El día que esté alguien enfrente de un enemigo, el diablo no te va a preguntar la tabla del 3 o la tabla del 10. No te la va a preguntar, no va a entrar en un examen. Lo que el diablo va a hacer es mentir, engañar. Pero si nuestros hijos saben quiénes son en Cristo, el que va a hacer correr
al diablo va a ser tu hijo. Porque le estás dando armas con las cuales tu hijo va a aprender a pelear con un enemigo que se llama mundo. Y mundo es un sistema. Amén. La Biblia dice que Noé era justo, era intachable, que Noé caminaba con Dios, aunque sabemos que no era un hombre común y corriente. Era un hombre corriente y común, pero tenía una fe extraordinaria. Así como nosotros somos hombres comunes y corrientes, más corrientes a veces que comunes, pero tenemos una fe extraordinaria. Amén. Y yo les pregunto, escuchen la pregunta, wow. Sé que si alguno trajera jitomates me los iba a aventar. Ahí va la pregunta. ¿Qué creen tus hijos? ¿Que tú eres justo? ¿Qué creen tus hijos? ¿Que tu vida es intachable? ¿Tus hijos reconocen que tú caminas con Dios? ¿Tus hijos reconocen que tú eres un hombre o una mujer de fe? ¿O tus hijos reconocen que eres un gritón o una gritona? ¿O tus hijos a veces dudan de tu integridad? ¿Qué creen tus hijos de ti? Yo no lo sé. Hoy el mundo está minimizando y malinterpretando el concepto de aquello que significa paternidad. Pero cada uno de nosotros, como padres, tenemos que elegir: o caminamos con el Señor y marcamos la diferencia. Si yo marco la diferencia porque camino con Cristo, mis hijos también van a marcar la diferencia. Nosotros no vamos a poder controlar al mundo, pero sí podemos gobernar nuestra casa, gobernar a nuestra familia. ¿Cómo? Con integridad. ¿Cómo? Con sabiduría. Y te digo algo tremendo. Lo que tú toleres hoy, tus hijos lo van a normalizar mañana. El mayor legado que tú puedes dejarle a tus hijos, escucha, el mayor legado no es cuánto trabajas, no es qué carro tienes. El mayor legado que vas a heredar a tus hijos es que tú seas fiel a Dios. Es que tú seas fiel a Dios. Dios habla con Noé y Dios le dice a Noé que construya un arca. Jamás Noé cuestionó a Dios, no postergó el encargo, no negoció con Dios. Noé solamente obedeció lo que el Padre le estaba diciendo que hiciera. Dice Génesis 6:22, escucha, dice en esta traducción viviente: así que Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. No inventó, no le puso, no agregó nada, no le quitó nada. Hizo exactamente lo que Dios dijo que tenía que hacer. A veces Dios nos está hablando y nosotros queremos componer el consejo del Señor. No necesitas quitarle, ponerle, añadirle. Necesitas obedecerlo. Noé trabaja décadas
construyendo un arca. La Escritura dice que había burlas, dice que había críticas, dice que había cansancio, pero él sabía que la vida de su familia corría peligro si él no terminaba ese encargo que le había dado Dios. ¿Les digo algo? Diga conmigo, sí, pastor, díganme. Lo que tú hagas hoy, eso va a salvar a tus hijos mañana. Cada enseñanza que tú le des a tus hijos es como una tabla más que le pones al arca. Dice Hebreos 11:7 que por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente, dice, preparó un arca para la salvación de toda su casa. La fe que Noé tuvo abrió para su familia esa puerta de salvación. Y de la misma exactamente manera, la fe que tú tengas hoy va a abrir la salvación de todos los de tu casa. Mis hermanos, en el pacto antiguo, en el viejo pacto, se necesitó tener un arca para salvar a una familia. En el nuevo pacto, que es el pacto en el que nosotros estamos, no es un barco de madera el que va a salvarnos, es Cristo, y tú y yo estamos adentro de esa barca divina. Amén. Y ahí tenemos que estar, y ahí tenemos que mantenernos. En el nuevo pacto, el arca no es un barquito de madera, el arca es Cristo y nosotros estamos en Él. Y si estamos en el arca, estamos salvados. Amén. Acuérdate que todo lo que quedó afuera del arca, ¿qué le pasó? Se murió. Y exactamente hoy, todo lo que está fuera del arca, que es Cristo, está muerto. Solamente está vivo el que está en Cristo. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es en Él. ¿En quién? En Cristo. Una de las cosas más significativas que creo a veces pasamos por alto en esta historia que relata la vida de Noé, es que se nos olvida que Noé no construyó él solo el arca. Dios le da una instrucción a Noé. Le da la instrucción Dios a Noé, pero el trabajo lo hizo Noé y lo hizo junto con su familia, con Sem, con Cam, con Jafet, con las esposas de ellos, dice Génesis 7:7. Durante años, estudiosos calculan que pasaron de 75 a 100 años. Esa familia trabajó unida 100 años para construir lo que iba a ser el refugio que Dios iba a usar para salvar a esa familia. 100 años juntos trabajando en un mismo proyecto, y a veces no podemos ni estar media hora de acuerdo todos. Wow, cuánto nos falta crecer, cuánto nos falta avanzar, entender cuál es el propósito que tenemos en Cristo. Y esa es la poderosa imagen que muestra que paternidad, escucha, esta definición me gusta. Paternidad significa, paternidad o maternidad, significa influencia espiritual. Benditos papás que lo ni vienen. ¿Qué influencia espiritual
puede tener a alguien que ni siquiera se quiere congregar. Amén. ¿Con qué voy a cambiar la condición de mi casa? ¿Con mi fuerza? No se va a poder. La fe nos hereda a nuestros hijos a través de mis palabras. Con mis palabras yo no puedo heredarle a Dani. La fe se construye con el ejemplo. Todos pueden hablar acerca de la fe, pero no todos pueden mostrar la fe. El nivel de fe, papá, mamá, que tú tengas, va a ser el nivel de fe que van a tener tus hijos. ¿Amén o no amén? Y esto pasa muy parecido con una congregación. El nivel de revelación que tenga el pastor va a ser el nivel de revelación que va a tener su iglesia. El nivel de fe que tenga el pastor va a ser el nivel que tenga la iglesia. Y eso lo digo porque a veces uno dice, ¿por qué te congregas ahí? Pues es que me queda a la vuelta de mi casa. Oye, pero miren, yo yendo a las alianzas de pastores, ha habido pastores que se acercan conmigo y me dicen, pastor, ¿puede orar por mí para que tenga fe? Yo digo, no voy a orar por ti, voy a orar por la gente que está contigo. Si el nivel de fe de un maestro, de un pastor, es 5, pues 5 va a ser el tope que van a tener los creyentes. Y eso mismo pasa en nuestra casa. El nivel de fe que tenga el papá o la mamá va a ser el nivel de fe que van a tener sus hijos, porque eso es lo que estamos modelando. Nunca vas a ver que Noé haya dicho, ahí tengo escritos que le voy a entregar a mis hijos, son sermones muy buenos que les voy a dar para que se los aprendan de memoria. Noé jamás entregó un escrito. Noé siempre entregó su ejemplo y su vida. Noé le dio herramientas a los hijos, le dio clavos, le dio madera, le dio obediencia y le dio propósito. Eso es lo que tenemos que darle. Ahora, no me vayan a salir con que soy obediente a lo que hizo el pastor. Te sales ahorita a la ferretería y compras 1 kilo de clavos. Es que el pastor dijo que le diera clavos. No, dale propósito. Dale obediencia que tú tengas. Amén. Y esas son las herramientas que necesitamos entregar. Y la pregunta es, ¿qué herramienta les estás dando a tus hijos? A veces nos sorprende cómo es mi hijo. No te sorprendas de cómo es. Sorpréndete de lo que le has enseñado. ¿Qué herramienta le has entregado a tus hijos? Los hijos de Noé creyeron en el Dios de su padre, porque ellos vieron que Noé le creía a Dios todos los días durante 100 años. Tus hijos van a participar de la fe que tú tengas, no de la fe que tú hablas. Esa es otra cosa. Cuando involucras a tus hijos en tu ministerio, cuando involucras a tus hijos en un servicio en la iglesia, cuando tú involucras a tus hijos en lo que tú estás aprendiendo, estás conectando a tus hijos directamente con Dios y a su propósito. Amén. Ahora, hay que encontrar una aplicación práctica. ¿Qué aplicación práctica yo le puedo dar a este concepto? Una aplicación práctica, sencilla. Construye el arca con ellos, no para ellos. Oren juntos.
sirvan juntos, aprendan juntos, reúnanse juntos, involucren su vida en la iglesia y participen del mismo alimento espiritual. Amén. Noé jamás edificó un refugio para sus hijos. Noé edificó fe en ellos para asegurar su eternidad en Cristo. Y esa es la labor de los padres. Entonces, quiero que pongan atención a algo que voy a decir. ¿Están listos? Lo que ustedes no le enseñen a sus hijos, alguien más se los va a enseñar. Wow. Alguien más se los va a enseñar, pero ten la certeza que nadie va a tener el mismo amor que tú tienes por tus hijos. No va a haber alguien que tenga la intención que tú tienes de salvar a tu familia, de salvar a sus almas, y quizá tampoco tenga el temor que tú tienes de Dios. Ese sistema, el sistema del mundo, no está esperando que tus hijos sean grandes para moldear a tus hijos. El sistema del mundo ya lo está haciendo a la tierna edad que tus hijos tienen. Solo vean los libros de educación. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? Basura. Esos libros no forman, esos libros deforman. ¿Y saben qué? Lo estamos permitiendo. Las redes sociales están súper, hiper activas. La ideología de género sigue caminando. Amistades tóxicas hay por todos lados y nuestros hijos están distraídos, nosotros proveyéndoles equipos, teléfonos, tablets para que mi hijo siga paralizado. Eso sí, yo descanso porque mi hijo ni ruido hace. Es más, hay papás que luego se acercan. Ah, sí está vivo. Ponle una tablet, ponle un juego y te vas a olvidar de tu hijo las horas que quieras. Pero algo se está comiendo el alma de tus hijos, pero tú estás tranquilo disfrutando Netflix. Gloria a Dios. Yo digo, yo a nivel personal, debería haber una ley que prohíba a los papás que entretengan a sus hijos con un celular, con una tablet o con un videojuego. Debería de ser cárcel. Amén o no amén. Miren, es más cómodo. Vete a un restaurante. ¿Cómo se mantiene callado el bebé? Con un teléfono. Ni habla, pero tampoco ni come. Se vuelve una herramienta cómoda para los que son papás que tienen hijos. Es lo más cómodo, que ni hablen. La relación que hay con el papá es: ya me voy, ya llegué. ¿Y qué te dijo tu hija? Ya me voy. Y en la noche, ¿y qué te dijo? Ya llegué. ¿Sí o no? Claro, en su casa no pasa, en la casa de sus vecinos siempre. Siempre. Dice Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versos 6 y 7.
Dice, grábate en el corazón estas palabras. Incúlcaselas, dice, continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino. Mis hermanos, Dios nunca le dio la responsabilidad de educar a una escuela. Dios no le dio la responsabilidad de educar a nuestros hijos a un líder en la congregación. Dios no le dio la responsabilidad al pastor ni a la iglesia. Dios le dio la responsabilidad de educar, enseñar, instruir a los padres. Y les digo algo, papá, mamá, tú eres el pastor de ese pequeño rebaño que está durmiendo ahora en tu casa. Amén. Ninguno de nuestros hijos vino y nació con una brújula espiritual colgadita de su mano. Ninguno. La brújula espiritual se la tenemos que dar nosotros. Jamás por intuición. Tus hijos nunca van a descubrir quién es Jesucristo. Se lo tienes que revelar tú con tu propia vida. Quiere decir que tus hijos van a conocer de Cristo porque ven tus hijos que tú te congregas, porque ellos ven que tú estudias, que estudias la palabra. Van a creer en Cristo porque ven que tú eres perdonador. Van a creer en Cristo porque tú no los insultas, porque tú les enseñas a tener temor y reverencia y honor a Dios. ¿Amén o no amén? Y le pongo la cereza en el pastel. La apatía espiritual de un padre es terreno fértil en donde el enemigo va a poder sembrar confusión en los hijos. ¿Cómo se da ese terreno? A través de la apatía del papá. Papá, si tú no eres el ejemplo de ellos, la pregunta es, ¿quién va a ser su ejemplo? ¿Un artista? ¿Un sistema? ¿Un influencer? ¿Un drogadicto? ¿Un borracho? ¿Un infiel? ¿Quién va a ser el ejemplo para nuestros hijos? ¿Un desadaptado social? Y te lo pongo peor. ¿Hay peor? Sí. El ejemplo que le estás dando a tus hijos, ese ejemplo los va a llevar a Cristo o los va a llevar directamente al vacío. Papás, tú le puedes comprar ropa a tus hijos, pero si no estás orando por ellos, tus hijos van a caminar por la vida desnudos espiritualmente, con mucha ropa, pero desnudos. ¿Amén o no amén? Si estás educando a tus hijos en una escuela, pero si tú no le das a conocer a Cristo en sus vidas, tus hijos van a ser vulnerables para vivir engañados. Siempre va a haber alguien que los va a engañar. Y mis hermanos, Dios, además de responsabilidad con nuestros hijos, también nos da, di conmigo, oportunidades. Oportunidades. Y es probable que quizá esta enseñanza para ti o para alguien que conoces puede ser la oportunidad que tú estabas esperando que viniera del cielo. Recuerda algo, para tus hijos, tú eres la primer Biblia que tus hijos van a leer. Amén o no amén. Eres la primera Biblia que tus hijos van a reconocer. Tú eres
el primer pastor que necesita tener tu hijo. Tú eres su primer líder. Tú eres el primer modelo de autoridad. Eres el primer modelo de amor que ellos van a seguir. Liderazgo es influencia. Y aquí yo les digo, por favor, no le falles a tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios y una generación te va a demandar lo que tú hayas dejado de hacer. Y entonces el mensaje es sencillo: no le falles a tus hijos. Papás, mamás, si tú no estás, si tú no tomas tu lugar, ¿quién lo va a tomar? El problema no es solo quién va a tomar tu lugar. El problema es que solo hay dos caminos. O nuestros hijos conocen la cruz, o nuestros hijos van a conocer lo que es el abismo. Papás, tomen el martillo de la fe, comiencen a construir el arca, pero hágalo junto con su familia, porque hay una verdad espiritual: nunca es tarde para empezar. Pastores, que estoy escuchando una voz que me está gritando que yo fallé. Una voz me está gritando que me está diciendo que ya pasaron muchos años, que mis hijos ya se alejaron, que ya crecieron, que ya se fueron de mis manos. Todos los días, pastor, escucho esa voz. Papás, un padre cuando vuelve el corazón a Dios, nunca será tarde para que el padre pueda comenzar de nuevo. Dios es todo poder y Dios tiene la fuerza para poder redimir el tiempo, ese tiempo sobre todo perdido, y puede restaurar matrimonios, pero también puede restaurar relaciones, sobre todo con nuestros hijos y sobre todo con familias. Y escúchame, hoy Dios no está buscando padres perfectos, hoy Dios está buscando padres dispuestos. Y eso es muy diferente. Comienza desde hoy. Comienza hoy y no lo hagas desde la culpa. Comienza a hacerlo desde la gracia infinita que es en Cristo. Dios levanta padres espirituales para que dirijan a sus hijos, y te aseguro que Dios jamás se equivocó contigo. Amén. Pónganse de pie. Apágame la luz, modo romántico. Papás, el mejor lugar para tener un nuevo comienzo es a los pies del Señor. El mejor lugar donde podemos recomenzar es cuando nos rendimos al Señor. Escucha. Si Dios habló a tu vida y tú sabes que es necesario comenzar de nuevo y estás seguro de tu llamado como padre, como madre, ¿quieres comenzar? ¿Quieres escribir una nueva historia en tu casa?
una nueva historia con tu familia, con hijos que te admiren, que te amen. Cuánto llena mi corazón cuando alguien me dice qué bien se expresan sus hijos de usted. Es lo mejor que me ha pasado. Escuchar que mis hijos hablen bien de mí. ¿Y por qué me conmueve eso? Porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Y un día, y literal un día así fue, yo ya ni me congregaba, la que se congregaba era mi esposa. Y como no me congregaba yo, tampoco se congregaban mis hijos. Hasta que un día llegó la pastora y dijo, ¿saben qué? Se acabó. Van porque van. Y literal nos llevó a rastras. Y yo ahí iba. Y yo llegué a la congregación y me quedé al rincón, en el último lugar. Y empezó la alabanza. Yo enojado, con las manos en la bolsa. Y ahí enojado, Dios empezó a tratar conmigo. Y me llevó a un punto donde ese día yo le dije a Dios, Señor, aquí estoy. Rindo mi vida a ti, Dios. Y a partir de ese día se comenzó a escribir una nueva historia. Una historia de amor. ¿Y sabes qué es lo único que hice? Tirar las armas. Dejar de defenderme. Dejar de justificarme. Simplemente decir, aquí estoy. Enséñame. Guíame. Ayúdame. Y se comenzó a escribir una nueva historia en mi familia que ha ayudado a que marque una diferencia con mis hijos, con mis nietos y con todas mis generaciones. Hoy el Señor no te va a juzgar, te va a ayudar. Y lo único que quiero es que des un paso de fe y digas, Señor, yo quiero que se restaure la relación con mis hijos y que la obra sea de Él. Tú no vas a hacer nada. Tu única labor va a ser decir, me atrevo y doy un paso de fe. Yo quiero a alguien que dé el paso de fe y que tenga el valor de hacerlo y que pueda pasar al frente y diga, yo quiero que eso se sane, se restaure. Pasen al frente. Pasen al frente, sin miedo, sin temor. Es peor que no hagas algo. Es peor que te quedes ahí encerrado. Para Dios nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar. A veces inclusive económicamente nos va mal. Porque sabe Dios que en esa condición como está nuestro corazón, si tuviéramos dinero, seríamos peores. Cuando tú te pones a cuentas con tus hijos, se alinea tu casa, alineas tu relación con tu familia, créanme, la provisión no se va a detener. Para eso es, para bendecirnos. Amén.